Bueno, buenas tardes. Mi nombre es David. Voy a empezar con la exposición de mis 5 referentes en bloques y mis 5 referentes en madera. Inicialmente voy a empezar con esta biblioteca de Mujinga en África y tiene una superficie de 140 metros cuadrados. Es del año 2012. Inicialmente pues es parte de una escuela inclusiva para niños sordos en bloque de tierra comprimida. Y esta obra arquitectónica está hecha, su principal atractivo es que está hecho con algo denominado, que vamos a denominar arquitectura comunitaria. Está inspirada en construcciones de la zona y utiliza materiales locales, ¿no? Como técnicas y tipologías de construcción de las zonas aledañas. Los arquitectos pues se concentraron bastante en ver las características del lugar para llegar a obtener una obra adecuada. Aquí, por ejemplo, en la siguiente diapositiva podemos ver cómo la comunidad pues empezó también a integrarse en la etapa constructiva. En la parte superior lo vemos y vemos también cómo la cubierta es también hecha a base de barro de elementos del sector. En la fotografía de la parte derecha superior vemos el arquitecto interactuando con las personas de la zona. En las diapositivas de la parte inferior ya vemos como el resultado final, cómo se desarrolló la obra, cómo quedó, y podemos denotar varias cosas. Por ejemplo, aquí estas columnas se hacen también con los bloques característicos de tierra comprimida de la zona, con un color rojizo característico también que se mimetiza con el ambiente. Y aquí vemos, por ejemplo, esta malla que sirve para que los niños se recuesten, puedan también obtener sus libros. Y aquí, por ejemplo, vemos que el ingreso del aire y de la luz es adecuado para que eso también funcione como una arquitectura vernácula. Aquí, por ejemplo, vemos también que pese a que los niños pueden recostarse, aquí también hay un escritorio donde ellos van a poder disfrutar de los libros. Acá podemos observar un corte. En este corte, en el extremo longitudinal, el porche del pasillo fluye hacia la calle donde las anteojeras controlan el acceso. Esas anteojeras son unos elementos arquitectónicos importantes de la fachada. Entonces aquí podemos ver el corte, podemos ver la malla, aquí podemos ver cómo los niños se podrían llegar a recostar y podemos observar también que para acceder a este nivel pues hay unas escalinatas, hay como 3 niveles, escalinatas donde ellos a su vez también se pueden sentar a leer. Otra característica importante de este elemento, pues no solamente tenemos esta parte, sino en la parte derecha tenemos un lugar donde se puede transitar libremente. Recordemos que esto hace parte de un conjunto general, ¿no? De una escuela en general. Aquí podemos observar cómo se mimetiza ese material rojizo con el piso. O sea, también aparte de la arena del sector, también se utiliza para darle un ambiente que se diluya más con esa obra, como que esa obra sale de la misma tierra, ¿no? Y acá ya observamos en la cotidianidad cómo se comporta el elemento con la comunidad. Aquí vemos la escala de estas anteojeras y cómo es su comportamiento, la cubierta, cómo descansa sobre los ladrillos, cómo pues, esas especies de la intersección de estos calados, de esas aberturas, pues hacen que se genere esa ventilación cruzada típica de la arquitectura vernácula. Entonces, muy interesante. Y más que también su materialidad y demás, en la finalidad, ¿no? Los arquitectos que se toman el trabajo de ir y ver ese tipo de falencias, o sea, a veces me resulta más bonito este tipo de arquitectura.
que la ostentosa. Ya para irnos un poco a otro sector, podemos ver esta galería de arte de Claudia Andújar, y es parte de un museo de arte contemporáneo. Esto, pues esta obra está diseñada para albergar las obras de esta fotógrafa brasileña suiza, Claudia Andújar. El edificio está situado en una pendiente arbolizada, tiene 1.683 metros cuadrados y es del año 2015. Eh, Aquí, por ejemplo, podemos observar que ella está como en medio de la selva y esto le da unas características especiales. La ubicación generó la estrategia de diseño en cuanto a su educación. Y el edificio se divide en 3 bloques, cada uno con una vista especial. Aquí lo podemos observar. Pero ya adentrándonos un poco en la materialidad, podemos observar que en este caso los bloques son más pequeños. Pareciera, viéndolo desde lejos, pareciera que no está hecho con ladrillo, pero si detallamos este elemento por esta circulación al interior, podemos ver cómo estos bloques pequeños permiten permiten esa ilusión, ¿no? Esa ilusión de estos elementos verticales. ¿Cómo se logró esto? ¿Cómo se logra esto? Por ejemplo, estos elementos, estos ladrillos, se ponen están sobrepuestos de manera longitudinal y ellos, hay una intersección aquí, sobresalen y a su vez como que terminan un ciclo, se genera una capa y después como que pareciera que la pared se corriera, ¿no? Ella tiene como ese efecto. Aquí en esta imagen, en la parte inferior, podemos ver la escala, ¿no? Relacionada con la escala humana. Como por ejemplo esto rememora quizás una arquitectura un tanto prehistórica donde la escala humana no era tan importante como la escala de los dioses y donde la arquitectura se diseñaba más para los dioses. Aquí también podemos ver un detalle de las bases, esas zapatas, estos elementos, estas vigas están hechas en piedra. Aquí podemos observar también cómo la piedra es un elemento característico y se implementan elementos de la zona para darle un muro, un tratamiento aquí de talud de toda esta construcción, que aquí también vemos que tienen el elemento de la madera también es importante en esta parte. Aquí también la madera aparece de nuevo en estas vigas. Y aquí también volvemos a ver la escala humana. El pasillo es delgado, pero la escala alargada como que le da otro aspecto de monumentalidad. Aquí vemos este mismo acceso, lo vemos aquí, que conecta hacia el entorno, y aquí vemos ya el interior de la galería, las fotografías de la brasileña Claudia, y cómo desde el interior se observa el exterior. Entonces, muy bonito y muy interesante. El otro proyecto es un centro de rehabilitación de Solano Benítez en Lambaré, Paraguay. Es una obra arquitectónica de 140 metros cuadrados del año 2012. Como lo mencionaba otra compañera, posiblemente para esta construcción se tuvo que haber hecho una formaleta para soportar este tipo de construcción en forma de bóveda. Pero pues no encontré fotos de cómo fue la construcción de esta bóveda. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo los ladrillos se sobreponen uno sobre el otro. Aquí hay como una especie de soporte en concreto, como que le da una estabilidad. Y lo interesante de esto es como ella se va creciendo de manera triangular, o sea, podemos decir que son triángulos, 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 triángulos. Y eh, aquí como una cúpula, como las cúpulas geodésicas se arman con puros triángulos, pero aquí, por ejemplo, sale el elemento, el árbol, sale un árbol y se eliminan algunos de estos triángulos para darle paso a este árbol gigantesco sobresale aquí. Estar en este sitio debe ser muy interesante,
por las características. Acaba de resaltar que este elemento ahora arquitectónico está abandonado. Suele pasar en las construcciones latinoamericanas que por falta de inyección por parte del Estado se abandonan y no se les hace el mantenimiento adecuado. Este elemento pues sí necesita de cuidado porque pues está la intemperie y pese a que se ve rígido y demás, no solamente es necesario que conservar su rigidez, sino su belleza. Aquí podemos ver un edificio alterno que hace parte de todo el proyecto del centro de rehabilitación. Y acá podemos ver uno de los espacios de ese edificio que mantiene como esa misma, esa misma idea, ¿no? De bóveda. Aquí vemos que como resaltar que eso está, estos elementos eh, están hechos de manera muy minuciosa y pareciera, no sé, no estoy seguro, que fueran como olvidé el término, no olvidé el término, como una especie de elementos sobrepuestos sobre el concreto, pero no creo, ahí se ven los ladrillos, se ven los ladrillos perfectamente. Por otro lado, tenemos este cerramiento que es una valla de ladrillo con arcos, está ubicado en Moscú y se le atribuye al arquitecto Anton Bulatevsky. Ahí podemos observar claramente su estilo gótico ruso y es un proyecto modesto, es una cerca que está diseñada sobre cimientos columnares independientes. Miren, por ejemplo, aquí podemos ver eh, 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 donde descargan, como estos sobre donde se descargan esos elementos, y aquí vemos las columnas, son como una, dos, tres, cuatro, cinco, son como seis columnas aproximadamente. Ese no es el elemento total, es el más alargado, en total son 30 metros, y se requirieron 2.500 piezas en ladrillos. Su diseño es armonioso y hermoso en sí mismo, y lo principal para prestar atención es la combinación favorable del arco y las bases independientes. Aquí, por ejemplo, podemos observar cómo los arcos de media punta se transforman en arcos ojivales característicos de la arquitectura gótica. Y aquí podemos observar cómo hay una especie de base para que esta vaya creciendo y se vaya densificando, vaya creciendo en altura esa valla. Aquí vemos, por ejemplo, las formas, aquí unos detalles, las formas de esos arcos al final generan unos arcos uniformes, las horquitos uniformes, estos a su vez pues cuidan la materialidad del elemento. Aquí ya vemos son un total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas y salen como 3 módulos, ¿no? De estos arcos para que pues le dé una característica muy bonita a esa casa que tiene también esos elementos característicos ahí notados. De todos estos elementos, cabe resaltar que, por ejemplo, los arcos de media punta no ejercen solamente fuerzas puntuales verticales, sino que también lo hacen de manera horizontal. Por eso quizás también el soporte de estas columnas y para darle estabilidad, pero en sí mismo los arcos ojivales lo que hacen es puntualizar más esas fuerzas verticales, se descargan aquí, se descargan directamente sobre el piso, entonces esto permite que se pueda realizar de esta forma. Si fueran arcos de media punta, quizás necesitarían un soporte más rígido. Aquí podemos ver cómo ya puntualmente cómo son los elementos que conforman esta valla. Aquí vemos los ladrillos convencionales, vamos a denominarlos ladrillos cero porque no tienen ninguna modificación. Y ellos, a medida que van creciendo, por ejemplo, el arco base está hecho solamente con ladrillos base, solamente este que está acordado, pero los otros
los otros es como que se generan unos módulos en bloque y estos módulos se repiten en otros lugares. Aquí tenemos el 4, aquí tenemos el 6 que se repite aquí. Aquí tenemos el 7, volvemos a tener el número 7 aquí, el 8 y así sucesivamente. En total, podríamos decir que son con 7 formas de bloque modificado a partir del bloque de 0. Entonces se obtiene como esta, estas formas tan interesantes. Y por último, pues ya una compañera lo había mencionado, es una fachada en Irán de una superficie de 1.340 metros cuadrados, la obra arquitectónica del año 2016. Pero entonces de pronto, para resaltar esto, pareciera como un broche que se está abriendo, ¿no? Da la sensación de que es como un broche de una cremallera que se va abriendo. Y estos pliegues, o sea, pese a que el material es totalmente rígido, estos pliegues hacen que se vea muy ligero, muy ligero. Y aquí hay una apología a la hoja de papel, y esto lo hemos hecho en muchas ocasiones. Aquí ya denotamos la escala humana, cómo se vería la escala humana, cómo se permite el ingreso de luz, cómo hay una visual hacia el exterior, pese a que ella tiene ahí como que interrumpe un poco en la ventana, pero la ventana vendría a ser esta, con estos pasos, con estas intersecciones y estas perforaciones aquí del ladrillo. Aquí ya vamos a adentrarnos un poco en la arquitectura de madera. Escogí esta arquitectura en madera porque me pareció, aparte de que tiene un premio de arquitectura, me parece muy interesante porque es una casa en el árbol, algo con lo que soñamos muchos de niños, y esta casa en el árbol tiene una característica y es que no está sobre las ramas, que normalmente las casas de los árboles están soportadas sobre las ramas, sino que esta está soportada sobre el tronco y de manera radial sale como la parte estructural para sostenerla. Esta obra es del año 2008. Primero esta obra se construyó para una campaña de marketing en unas páginas amarillas y luego se abrió al público como un restaurante. Fue construida en 60 días y está construida está hecha sobre más de 40 metros de altura, 1.7 metros de diámetro, 12 metros de alto y ha ganado, pues ya lo había dicho antes, numerosos premios. La cápsula fue hecha para parecerse a una crisalda, a un capullo, perdón, a un capullo, y muchas personas la asocian más bien como con una morfología cebollada, entonces le dicen al restaurante en forma de cebolla. Las aletas y lamas verticales están construidas con pino de álamo y eso le da unas cualidades al elemento pues, muy rígidas porque si esta obra arquitectónica lo necesita. Y la madera se construyó, se sacó de manera sostenible, entonces le da un plus a la edificación. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo la madera, cómo se va anclando a ese tronco, cómo sale de manera radial y cómo este a su vez sostiene estos elementos, estas láminas metálicas que también le dan un soporte a la estructura. Acá podemos ver que ella pareciera que estuviera abierta, pero ya tiene un sistema de seguridad que la convierte en un elemento pues adecuado. Aquí vemos que aparte de que está soportada sobre ese tronco, también tiene unos pasillos, tiene unos puentes y los puentes están comunicados de un tronco a otro. Aquí lo podemos observar en estas diapositivas. Ella tiene una transición de tronco a tronco. Acá podemos ver. En las noches la iluminación es muy linda. Aquí ya podemos ver el sistema de seguridad que tiene. Esto es la escala humana, pues encaja perfectamente con el ambiente, con el objetivo de la construcción. Aquí vemos cómo los turistas gustan de una fotografía, de irse a tomar una foto.
Y aquí vemos, por ejemplo, cómo estos elementos, estos marcos en triángulos son los que le dan soporte, que vendrían a ser estos, a esa estructura, ¿no? Ella viene y este elemento, como que este perfil de esta lámina va adquiriendo un arco. Entonces, interesante también la forma que le dan a la madera para que logre esta forma orgánica, ¿no? Aquí también vemos como en la base está el elemento triangular para soportar este piso en madera, esta plataforma. Ya por otro lado, vemos al restaurante japonés Yamasen en Kampala, Uganda. Este restaurante pues tiene una característica importante y es que inicialmente se utilizó como un edificio comercial era un edificio comercial, ¿no? Pero estaba bajo tierra y después se le agregaron esos elementos en madera y se convirtió en un restaurante. Eh, Aquí podemos denotar que este diseño tiene un gran techo de paja y que complementa el terreno ligeramente inclinado. Aquí, por ejemplo, podemos observar que la cubierta, la pendiente es de 45 grados. Se nota mucho por este rombo que vemos acá, es unos 45, son 45 grados. Aquí podemos ver en la escala humana es bastante alto, permite la entrada de la luz. Aquí no hay una aquí hay un paso de la luz muy interesante y aquí cómo se ve en el entorno. Aunque las construcciones de este sector, por ejemplo, aquí podemos ver en la imagen superior derecha, vemos ahí en el fondo del vidrio, vemos es que esa cubierta no está a 45 grados. En la siguiente diapositiva vemos que sí, muy posiblemente si en el sector sí se necesita por temas climáticos esas pendientes con estas características. Aquí podemos ver el anclaje de la madera, cómo los tornillos cumplen con esa labor de unir las piezas, cómo dos láminas de madera se unen, cómo hay unas intermedias, que esto lo que hace es darle estabilidad a las barandas, el mismo mobiliario, las mesas, como que todo se articula con el estilo de la madera que se tiene. Aquí podemos ver ya una planta. En esta planta podemos denotar cómo es el entorno, la inclinación que tienen, eso lo veremos en una diapositiva más. Aquí podemos ver la inclinación. En la imagen derecha, en la parte superior, vemos cómo la diapositiva, con esta diapositiva nos muestra cómo está enterrado el primer piso y cómo el segundo sobresale. Aquí podemos ver este árbol, hace parte de este nivel 0. Y aquí vemos cómo está enterrado y aquí vemos esa cubierta tan grande y eso es lo que pretendía el proyecto, darle como a las personas esa característica puntual del restaurante con esa cubierta tan espectacular. Aquí vemos un detalle ya de la morfología de la cubierta, cómo se ramifica en Y para darle un soporte a esa cubierta que es grande. Esa cubierta en altura es alta y grande. Ya otro proyecto que me pareció interesante es la torre de observación de aves. Esa torre de observación de aves se construyó en el año 2004 y tiene una superficie de 48 metros cuadrados, una altura aproximada de 12.5 metros y la ubicación queda en la larga península de Grauwater, perteneciente al balneario báltico y está en una extensa reserva natural de aves. Ahí podemos ver, por ejemplo, esas aves posiblemente migratorias, porque las aves van de un lugar a otro, entonces es muy posible lo que se pretende con este proyecto de reservas proteger ese movimiento de aves y pues ese elemento arquitectónico que sale allá como que pareciera brusco, pero no lo es por ser de madera, ¿no? Es bien interesante, la forma bien atípica. Pareciera que se fuese a inclinar hacia un lado, pero ya veremos a más detalle que la forma de esta construcción
y por su estructura, que es a la parte derecha superior, vemos que hay una estructura principal y ya hay un rombo, perdón, un trapecio que sale como que está en la parte del volado, sale como un voladizo. Pero en sí lo que le da como más soporte a la estructura son esos elementos en madera eh, en diagonal. Aquí vemos, por ejemplo, en la parte inferior derecha, vemos que se parece al pico de un ave y pues se asemeja a un ave en reposo, ¿no? Es lo que se pretende con esta obra. Aquí en la parte inferior izquierda vemos cómo ya queda el mirador. Hay unas sillas para observar, también tiene unos elementos de vidrio. Vemos el anclaje de los elementos, vemos también cómo esta a su vez está reforzada con unos elementos de tensionantes para darle más estabilidad y muy posiblemente estos se repliquen en otras partes del proyecto. Aquí, por ejemplo, ya vemos cómo, aquí ya con esta imagen nos damos cuenta de los grados exactos de la inclinación, son 30 grados. Tenemos un detalle de las escaleras, son unas escaleras en U que generan un descanso grande principal en ese giro en U, y después tenemos ese descanso en la parte superior y descansos alternados desde el descanso, llamémoslo 1 al descanso 2, unos subdescansos que permiten como que subir al mirador sea más cómodo. Aquí ya vemos la escala humana, cómo es la altura total y ya podemos como que darle como acercarnos al tamaño. No es tan alto, pero siempre tiene su... Para seguir con esta, con esta metodología, con la temática de los observatorios de aves, escogí uno de Latinoamérica, muy interesante, pero este ya tiene una característica distinta y es que en Cusco, ¿no? Y hace parte de 5 proyectos de estudiantes peruanos en la Pontificia Universidad Católica de Perú. La idea pues era promover el diseño de módulos temporales que promovieran el turismo en Cusco, un lugar que se destaca por su paisaje y que por su memoria invita a ser conocido. Ya sabemos que Cusco pues hace parte de nuestra memoria prehispánica y su riqueza cultural y histórica es inmemorable y arquitectónica también. Pero cabe resaltar que este proyecto lo que apunta es atraer más turistas para mostrar esa fauna y esa flora viva del sector. Entonces, este elemento lo que procura es mostrar eso, ya acercándonos un poco más al proyecto, en el bosque de Abra en Málaga, es un lugar para habitar a este lugar, pues en ese habitan una enorme variedad de especies y consiste en una estructura, estos alimentos ya consisten en una estructura de bambú en forma en forma arbólea, perdón, en forma arbólea. Aquí, por ejemplo, vemos un pajarito que llega y se posa sobre el elementos que se diseñan especialmente para ellos. También vemos las cuerdas como las cuerdas o sogas o lazos, como lo queramos llamar, que son elementos, formas como muy primitivas, como muy antiguas para construir la arquitectura de manera natural. Antes se utilizaban fiques, se cogían las fibras de hojas y demás. El fique es una hoja que se le saca una parte como esa textura para que funcione como soga. Y aquí vemos que la estructura, como que se llama, es una estructura orgánica, o sea, podemos observar que es muy, muy orgánica, pero su diseño parte netamente de una manera digital. Aquí podemos observar, por ejemplo, las uniones
Estas uniones son pensadas y diseñadas desde la parte digital y vemos cómo va creciendo la cúpula hasta formar, pareciera tiene como parte como una forma geodésica que se transforma en algo más orgánico. Y aquí en la parte inferior vemos cómo hay una intersección con esos lazos, con esas sogas, como en esas sogas, cómo se amarra y cómo cada elemento pues va a venir a cumplir una función específica. Este lugar, como ya lo dije, está diseñado para albergar no solamente a pájaros, sino es un lugar como para también, para refugiar a una persona. Eh, entonces podría funcionar también como para hacer camping en medio de Cusco. Y por último, tenemos este puente, que es un puente de madera. Es un museo, Yusuhara. Este puente, ahí están mencionados los arquitectos que incidieron en este proyecto. Pero este proyecto tiene una superficie de 14.736 metros cuadrados y la fecha es del año 2012. El cliente es el alcalde de Yusajara, lo cual nos dice que ese es un elemento arquitectónico, es público. Entonces, aquí más adelante podemos observar, este museo, el objetivo de este proyecto fue unir dos edificios públicos a través de un puente, los que durante muchos tiempos estuvieron separados por una carretera. El puente no funciona solo como un pasaje entre las dos instalaciones, sino que también es un alojamiento y un taller, que es un lugar ideal para la residencia de artistas. El desafío está en su sistema estructural. ¿Y por qué está en su sistema estructural? Porque se compone de piezas pequeñas en referente a una estructura de voladizo desarrollada a menudo con la arquitectura tradicional china. Los chinos nos sorprenden, a veces ni siquiera hacen unos puentes y no utilizan absolutamente ni un solo elemento externo metálico o tornillo, sino que simplemente por el anclaje de la madera, estos construyen los puentes. Y este no tiene ese tipo de construcción, pero sí sorprende que sobre esa columna en la mitad, como que se descarga todo ese elemento y se ve sumamente sólido. Y eso pareciera que, por ejemplo, ahí no se ven uniones de nada, tornillos, no se ve absolutamente nada, pareciera simplemente bloques sobrepuestos uno sobre el otro. En un almacén, por ejemplo, se puede notar eso. Lo vimos, el arquitecto nos mostró unos ejemplos de esta madera sobrepuesta, pero esta pareciera que no estuviera amarrada. No tengo claro si simplemente están sobrepuestos, pero pues no lo creo así. Ellos, lógico, deben tener su sistema de seguridad. Pero entonces ya con de esta diapositiva vemos que esas columnas principales lo que hacen es soportar esas cargas horizontales generales, y esas cargas horizontales pues sí se puntualizan en este elemento, pero pues lo ayudan bastante. No siendo más, muchísimas gracias. Estos fueron mis aportes. Este es mi nombre y mi código. Muchísimas gracias.